Bienvenidos a todos a esta serie de los grandes maestros espirituales. En este video hablaremos un poco de su vida, de enseñanzas, frases, prácticas que mejorarán tu vida, incrementarán tu nivel de conciencia y elevarán tu vibración. Iniciaremos este fabuloso viaje en el siglo VI a.C. con un príncipe que se convirtió en asceta, renunciando a todo lo material y mundano y enfocándose en la oración y meditación hasta alcanzar la iluminación. ¿Ya sabes de quién es? ¿De quién hablamos? De Siddhartha Gautama. Él nació en el reino de Sakya. El reino de los Sakya era un pequeño reino en el norte de la actual India, cerca de la frontera con Nepal. En el siglo VI a.C., como dijimos, Buda vivió en este reino, que estaba gobernado por el rey Suddhodana y su esposa, la reina Maya. El reino de los Sakya era principalmente una sociedad agrícola y tenía una economía fuerte basada en la producción de los cereales y otros cultivos. Los Sakya también tenían una gran tradición de comercio y eran conocidos por sus habilidades comerciales y su astucia en los negocios. Este reino también era conocido por su rica cultura y su aprecio por las artes. Los Sakya tenían una gran tradición de música y danza y eran conocidos por sus bellas joyas y objetos de metal. Además, el reino de los Sakya era un lugar de aprendizaje y sabiduría, con muchos eruditos y maestros que enseñaban filosofía, literatura y ciencia. Buda, como dijimos, nació en este reino y pasó gran parte de su vida allí antes de comenzar a viajar y a enseñar por toda la India. Fue fundador del budismo. Su real nombre, Siddhartha Gautama. Según la tradición, nació en una familia rica y poderosa. Se dice que su padre, Suddhodana, quería protegerlo de cualquier sufrimiento, dolor, por lo que le prohibió salir de su palacio y le rodearon de todo tipo de lujos. Sin embargo, a pesar de todas estas precauciones, Siddhartha se dio cuenta de que la vida estaba llena de sufrimiento y que todos teníamos que enfrentar la enfermedad, la vejez y la muerte. Esto lo llevó a abandonar su vida de lujos y comodidades para buscar una solución al sufrimiento humano. Nos cuenta la historia que Buda se sentó debajo de un árbol llamado Bodhi y comenzó a meditar profundamente, utilizando la meditación vipassana, que se traduce como ver de manera clara y profunda, determinado a encontrar una solución al sufrimiento humano. Esta técnica de meditación se centra en la observación del cuerpo y la mente, tal como son en el momento presente. A través de la práctica de la meditación vipassana, se aprende a observar sus pensamientos y emociones de manera objetiva, sin juicios ni apegos, y a liberarse de la ignorancia y el sufrimiento. En la enseñanza de Buda, la meditación vipassana es una parte esencial de la práctica budista y se le considera una forma de cultivar la sabiduría y la compasión. A través de la práctica regular de la meditación vipassana se puede desarrollar una mente más clara, equilibrada y llegar a comprender la verdad sobre la naturaleza de la realidad. Continuando, pues Buda viajó por gran parte de la India durante su vida y enseñó a muchas personas en diferentes lugares. Algunos de los países que visitó Buda y las enseñanzas que impartió en cada uno de ellos son los siguientes. En Magadha, Buda viajó a Magadha en el este de la India, donde predicó a muchas personas y ganó un gran número de seguidores. Él enseñó sobre el sufrimiento y cómo podemos liberarnos de él siguiendo el camino del Oshvo. Kosala. Buda también viajó a esta localidad en el norte de la India, donde enseñó a un gran número de personas y
Él enseñó acerca del karma, de cómo nuestras acciones tienen consecuencias en nuestro destino. En este viaje maravilloso, Buda también visitó su ciudad natal, Kapilavastu, en el reino de los Sakya, donde enseñó a su familia y amigos sobre el budismo. Varanasi es en el norte de la India. También viajó a esta localidad y enseñó a muchas personas sobre la importancia de la atención plena y la conciencia en el camino hacia la iluminación. También fue hacia el este de la India, a la ciudad de Rajagaha, donde enseñó a muchas personas sobre la importancia de la compasión y la comprensión en el camino hacia la iluminación. Y así viajó por otros muchos lugares durante su vida y enseñó a tantas personas sobre el budismo. Enseñó que el sufrimiento es causado por el deseo y la ignorancia y que podemos liberarnos de él al liberarnos de estos dos obstáculos. También enseñó la importancia de la compasión y la práctica de la justicia en la vida cotidiana. Hoy en día, el budismo es una de las religiones más grandes y más practicadas del mundo, con seguidores en todo el mundo. Buda desarrolló un conjunto de prácticas y principios que se basan en la comprensión de la verdad sobre la naturaleza de la realidad, y así como cultivar la sabiduría, la compasión y la liberación del sufrimiento. Algunas de las enseñanzas más importantes de Buda incluyen el camino del medio. Para alcanzar el camino del medio, de acuerdo a Buda, es importante tener en cuenta que este camino no se refiere a una línea recta o a un punto intermedio, sino más bien a un camino que evita los extremos de la indulgencia y la privación. El camino del medio se basa en el equilibrio y la moderación en todas las cosas. Aquí hay algunos de los pasos que puedes seguir para alcanzar este camino del medio de acuerdo a Buda. Primero, identifica tus deseos y tus necesidades. Es importante poder reconocer qué es lo que realmente necesitamos y qué es lo que queremos. Al hacer esto podemos evitar caer en la tentación de seguir nuestros deseos sin considerar las consecuencias. Número 2. Practica la moderación. En lugar de seguir tus deseos al extremo, trata de encontrar un equilibrio entre lo que quieres y lo que necesitas. Esto puede incluir, por ejemplo, moderar tu consumo de alimentos, bebidas, drogas o cualquier otra cosa que pueda llevar a la adicción o al exceso. 3. Cultiva la compasión, ya que esta es una parte esencial del camino del medio, que nos ayuda a ver más allá de nuestros propios deseos y necesidades y a tener en cuenta cómo nuestras acciones afectan a los demás. 4. Cultiva la sabiduría. La sabiduría nos ayuda a ver las cosas tal como son realmente y a tomar decisiones sabias y equilibradas. A través de la práctica de la meditación y el estudio de las enseñanzas de Buda, podemos desarrollar nuestra sabiduría y llegar a comprender la verdad sobre la naturaleza de la realidad. Otra de las enseñanzas de Buda es la ley del karma. De acuerdo a sus enseñanzas, el karma es la ley que determina cómo nuestras acciones tienen consecuencias en nuestras vidas presentes y futuras. Según el karma, si hacemos el bien, experimentaremos el bienestar, y si hacemos el mal, experimentaremos el sufrimiento. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir para liberarte del karma según Buda. Número 1. Practica el bien. Una de las formas más efectivas de liberarnos del karma negativo es hacer el bien y evitar hacer el mal. Esto incluye tener una actitud de compasión, de justicia hacia los demás y tratar de causar el menor daño posible. Número 2. Cultiva la sabiduría. La sabiduría nos ayuda a ver las cosas tal como son realmente y a tomar decisiones sanas y equilibradas.
A través de la práctica de la meditación y el estudio de las enseñanzas de Buda, podemos desarrollar nuestra sabiduría y llegar a comprender la verdad sobre la naturaleza de la realidad. Número 3. Cultiva la compasión. Esta es una parte esencial del camino hacia la liberación del karma, ya que nos ayuda a ver más allá de nuestros propios intereses y a tener en cuenta cómo nuestras acciones afectan a los demás. Y por último, practica el perdón. Perdonar a otros es una forma de liberarnos del karma negativo y de dejar ir ese rencor y ese odio. Al perdonar, podemos liberar el sufrimiento que el rencor nos causa y abrirnos a la posibilidad de tener relaciones más saludables y felices. Por otro lado, también Buda enseñó las 4 nobles verdades. Él enseñó que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero que también hay una forma de liberarse de ese sufrimiento. Esto se conoce como las 4 nobles verdades, que son: número 1, el sufrimiento existe. 2, el sufrimiento es causado por el deseo y la ignorancia. 3, el sufrimiento puede ser superado. Y 4, existe un camino para superar el sufrimiento conocido como el óctuple sendero. Las 4 nobles verdades son una de las enseñanzas más importantes de Buda y se refieren a la verdad sobre el sufrimiento, su causa, su cura y el camino para poder superarlo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir para practicar estas 4 nobles verdades de acuerdo a Buda. Número 1. Reconoce el sufrimiento. Es importante que podamos reconocer el sufrimiento como una parte inevitable de la vida y que todos experimentamos dolor, miedo, tristeza y otras emociones difíciles en algún momento. 2. Comprende la causa de ese sufrimiento. Según Buda, la causa del sufrimiento es el deseo y la ignorancia, como hemos repetido varias veces. Al comprender esto, nosotros pudimos ver cómo nuestros deseos y nuestra ignorancia nos llevan a situaciones que nos causan sufrimiento. 3. Como dijimos anteriormente, la importancia de cultivar la sabiduría. A través de la práctica de la meditación y el estilo de las enseñanzas de Buda, podemos desarrollar nuestra sabiduría y llegar a comprender la verdad sobre la naturaleza de la realidad. 4. Sigue el óctuple sendero, que es el conjunto de 8 prácticas que llevan a la liberación del sufrimiento. Estas prácticas son la correcta visión, la correcta intención, la correcta palabra, la correcta acción, la correcta manera de vivir, el correcto esfuerzo, la correcta atención y la correcta concentración. Al seguir este óctuple sendero, podemos liberarnos de ese sufrimiento y alcanzar la liberación. Entonces tenemos la correcta visión, que en el budismo se refiere a la comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad y de cómo funciona el mundo. En el budismo se enseña que la verdadera naturaleza de la realidad es el vacío de sí mismo y que todas las cosas y fenómenos surgen y desaparecen en un ciclo interminable de causación. Esto se conoce como la doctrina del vacío. La correcta visión también incluye comprender que todo el sufrimiento es causado por el apego, por la ignorancia, como hemos repetido varias veces, y que es posible liberarse de él, de ese sufrimiento, mediante el desarrollo de la sabiduría y la práctica de la compasión y la benevolencia. Otro de los 8 pasos es la correcta intención. En el budismo se refiere a la actitud mental correcta que se debe cultivar en la práctica espiritual. Esto incluye la liberación de ese sufrimiento para alcanzar la iluminación, así como el deseo de ayudar a otros seres a hacer lo mismo. En el budismo se enseña que la mente es muy poderosa y que nuestras intenciones pueden tener un gran impacto en nuestra vida y en el mundo. Por lo tanto, es importante cultivar una actitud mental positiva y compasiva. Esto incluye evitar el odio, el rencor y cultivar la amistad, el amor, la compasión hacia todos los seres vivos.
Otro paso es la correcta palabra, que se refiere a la forma correcta de hablar y comunicarse con los demás. Se enseña que nuestras palabras tienen un gran poder y que debemos ser cuidadosos con lo que decimos y cómo lo decimos. Esta correcta palabra incluye evitar el hablar de manera engañosa o falsa, el hablar de manera ofensiva o dañina y el hablar de manera innecesaria o sin propósito. En su lugar, se debe cultivar el hablar de manera honesta y verdadera, el hablar de manera amable y compasiva y el hablar de manera útil y beneficiosa. También tenemos la correcta acción, que se refiere a la correcta forma de actuar y de comportarse en la vida cotidiana. Esto incluye evitar dañar a otros seres vivos y practicar la compasión y la benevolencia hacia otros seres. En el budismo se enseña que nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos ser responsables de nuestras elecciones y acciones. Por lo tanto, es importante cultivar una conducta ética y actuar de manera responsable y considerada hacia los demás. También tenemos la correcta manera de vivir, que se refiere a vivir de manera responsable y ética y a tener una vida equilibrada y saludable. El correcto esfuerzo se refiere a hacer un esfuerzo consciente por superar los obstáculos, las dificultades y por desarrollar las cualidades positivas. La correcta atención, que se refiere a prestar atención plena a lo que estamos haciendo y a cultivar la atención plena a través de la meditación. Y la correcta concentración. En el budismo, la correcta concentración se refiere a la capacidad de mantener la atención plena y estable en el presente, sin distracciones ni apegos. Esta habilidad se desarrolla a través de la práctica de la meditación. La concentración es muy importante en el budismo porque permite alcanzar una mayor comprensión de la verdadera naturaleza de las cosas, de la realidad y del funcionamiento de nuestra mente. También es esencial para el desarrollo de la sabiduría. Hay muchas técnicas de meditación que se pueden utilizar para desarrollar la concentración, como la meditación de la atención plena, la meditación de la respiración o la meditación de un mantra. Lo importante es encontrar una técnica que funcione para ti y practicarla de manera regular, consistente. Con el tiempo, tu concentración se irá fortaleciendo y podrás mantenerla durante periodos más largos de tiempo. Este camino espiritual del óctuple sendero lleva a lo que es la eliminación, a la liberación. Y también tiene 8 nobles verdades. La noble verdad del sufrimiento, la noble verdad de la causa del sufrimiento, la noble verdad de la cesación del sufrimiento, la noble verdad del camino que lleva a la cesación del sufrimiento, la correcta conducta ética, la práctica correcta de la meditación, la práctica correcta de la actitud mental y la práctica correcta de la sabiduría. En el budismo, Buda enseñó que la idea de un Dios creador y controlador del mundo es incompatible con la verdadera naturaleza de la realidad. En lugar de creer en un Dios como muchas religiones y como muchos nos preguntamos, ¿será que los budistas creen en un Dios o un ser supremo? El budismo enseña que todo el mundo está interconectado y dependiente de otras cosas para su existencia. Esta visión se conoce como la interdependencia y es una de las principales enseñanzas del budismo. Buda también enseñó que las creencias en dioses o seres supremos pueden ser un obstáculo para el despertar espiritual, ya que pueden dar lugar a la dependencia externa y a la búsqueda de salvación a través de medios externos, en lugar de a través del esfuerzo propio y la práctica espiritual.
En cambio, el budismo enseña que cada persona es responsable de su propia liberación y que la iluminación es alcanzable a través de la práctica y la comprensión profunda de una verdadera realidad de lo que está a nuestro alrededor. Buda también enseñó que el amor y la compasión son cualidades innatas de todos los seres humanos y que pueden ser cultivadas a través de la práctica de la atención plena y la meditación. Buda también enseñó acerca de la importancia de la aceptación incondicional y la no aversión hacia uno mismo y hacia los demás. En lugar de condicionar el amor a ciertas cualidades o acciones de otra persona, él enseñó que debemos aprender a amar incondicionalmente sin esperar nada a cambio. Además, enseñó acerca de la importancia de la práctica de la metta, que es una meditación en la que se cultiva el amor y la compasión hacia uno mismo y hacia los demás. La práctica de la metta puede ayudar a desarrollar una actitud más amorosa, compasiva hacia los demás y puede ser beneficiosa para nuestra propia felicidad y bienestar. Esta meditación preciosa de la amabilidad, de la compasión, es una forma en la que podemos cultivar el amor y la compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Es practicada comúnmente en el budismo y también puede ser practicada por personas de cualquier tradición o creencia. Así que aquí te entregamos algunos pasos básicos para practicar la metta. 1. Primero encuentra un lugar tranquilo, cómodo, donde puedas sentarte sin ser molestado. Puede ser en una silla, en un cojín, ¿sí? 2. Vas a comenzar a concentrarte en tu respiración. Tratar de dejar de lado todos tus pensamientos, preocupaciones. Y te vas a enfocar en tu respiración. Cómo entra el oxígeno, cómo se expande por todo tu ser y cómo sale, ¿sí? 3. Una vez que te sientas calmado, concentrado, comienza a repetir mentalmente las siguientes frases de amor y compasión hacia ti mismo. Que estés seguro, segura y feliz. Que esté libre de dolor y sufrimiento. Repite estas frases varias veces, sintiéndolas y sintiendo cómo el amor y la compasión van fluyendo a través de ti. 4. Luego comienza a repetir las mismas frases hacia una persona cercana a ti, a la que quieras y a la que le deseas el bien. Puede ser un amigo o un miembro de la familia. Repite las veces que sean necesarias, sintiéndolas y sintiendo cómo el amor y la compasión fluyen hacia esa persona. 5. Continúa repitiendo las frases hacia un grupo más amplio de personas, incluyendo a personas que no conozcas, personas que conozcas, a personas todo tipo, y finalmente hacia todos los seres sintientes del mundo. Repite las frases varias veces. Que esté seguro, segura, feliz, que esté libre de dolor y sufrimiento. Y vas a sentir cómo el amor, la compasión fluye hacia todos los seres. Y finalmente, cuando sientas que has completado la práctica de la metta, toma unos momentos para sentir cómo te sientes. Observa cualquier cambio en tu estado de ánimo o en tu perspectiva. Es importante recordar que la práctica de esta meditación tan preciosa es un proceso y que es normal que tengas momentos en los que te sientas más conectado con el amor y la compasión y otros momentos en los que te sientas menos conectado. No te desanimes si sientes que no estás haciendo progresos o si sientes momentos de dificultad. Simplemente continúa practicando. Hay tanta información de Buda, del budismo.
Hay ramas, muchas ramas y escuelas dentro de él, con algunos principios que son muy comunes a ella, como por ejemplo la no existencia del yo. Enseña que la idea de un yo permanente y separado es una ilusión y que en realidad todo está interconectado y dependiente del cambio continuo. Eso se le conoce como el principio del anatta o no yo. También está la ley de la causa y el efecto, que enseña que todas nuestras acciones, palabras y pensamientos tienen consecuencias y que estamos en gran medida somos responsables de nuestra propia vida y nuestro propio destino. Esto se conoce como el principio del karma, que ya lo vimos. También está lo que es el ciclo del sufrimiento, que el budismo enseña que es una parte inherente de la existencia y que este sufrimiento se debe a los apegos, a la ignorancia, y sin embargo también enseña que hay un camino de iluminación, de liberación a través de esa práctica que hablamos del camino de los 8 pasos. También la importancia de la atención plena, lo importante que es prestar atención a la experiencia presente sin juicio ni interpretación. Esto se considera esencial para poder desarrollar la sabiduría, el autoconocimiento y para alcanzar esa liberación e iluminación. Súper importante también la práctica de la compasión, del amor, cultivar el amor y la compasión hacia uno mismo y hacia los demás como una parte fundamental del camino hacia la iluminación. También vemos como dentro de lo que es el budismo hay escuelas y hay tradiciones diversas. Está, por ejemplo, la Theravada, que es la más antigua del budismo y se considera la más fiel a las enseñanzas originales de Buda. Ellas se practican principalmente en Sri Lanka, en Tailandia, en Camboya, en Birmania. También está la escuela Mahayana, que es una de las más amplias del budismo, que se ha desarrollado a lo largo de los siglos e incluye muchas subramas. Ellas se practican principalmente en China, en Japón, en Corea, en Vietnam. La Vajrayana, también conocida como el budismo tántrico o el budismo diamante. Esta es una escuela del budismo mahayana que se ha desarrollado en Tíbet y en algunas regiones de China y Japón. También está la Zen, que es una escuela del Mahayana que se ha desarrollado en Japón y que se caracteriza por un énfasis en la práctica de la meditación y en la comprensión de la verdad a través de la experiencia directa. Y para finalizar, dentro de todas las escuelas, porque hay muchísimas, el Nichiren también forma parte de la escuela de Mahayana y se ha desarrollado en el Japón. Se basa en el enfoque del maestro Nichiren en la Lotus Sutra. Ahora también nos preguntamos acerca de cómo ve el budismo lo que es la energía. Y para ello se refiere a la fuerza vital que se mantiene en un movimiento al cuerpo y a la mente. En el budismo se cree que todos los seres vivos tienen una cierta cantidad de energía y que esta energía puede ser influenciada por nuestros pensamientos, nuestras acciones diarias. En el budismo se enseña que la forma en que nosotros utilizamos nuestra energía puede tener un gran impacto en nuestra salud, en nuestro estado de ánimo, en nuestro bienestar general. Por ejemplo, si nuestra mente está llena de pensamientos negativos o apegos, nuestra energía puede estar bloqueada y puede ser más difícil sentirse feliz, sentirse en paz. En cambio, si cultivamos una mente más clara, calmada y con una actitud amorosa y compasiva, nuestra energía puede fluir de una manera más natural y podemos sentirnos más en paz y en equilibrio. En el budismo se cree que la práctica de la meditación y la atención plena puede ayudar a liberar los bloqueos
en la energía y a promover un flujo más saludable de esta energía a través de lo que es el cuerpo y la mente. También se cree que la práctica de la compasión y el amor puede ayudar a cultivar una energía más positiva y a sentirse más en paz y en equilibrio. Ellos también tienen algunas técnicas de sanación que pueden ser utilizadas para promover una sanación emocional y física. Por ejemplo, a través de la meditación de la amabilidad y la compasión, que es la meditación meta, que ya la realizamos, a través de la visualización, que te invita a visualizar imágenes o escenas en tu mente con el propósito de cultivar el amor y la compasión. También para promover la sanación física. También aplican la respiración, que incluyen técnicas específicas que se pueden utilizar para promover esa sanación física y emocional a través de una respiración profunda, la respiración abdominal. También los masajes se pueden utilizar para aliviar la tensión, el estrés, para promover la relajación y el bienestar físico. Algunas escuelas budistas también incluyen lo que es la acupuntura como una técnica de sanación. La acupuntura se basa en la teoría que hay puntos específicos en el cuerpo que pueden ser estimulados mediante la inserción de agujas para promover la sanación y el equilibrio. Es importante que tengamos en cuenta que aunque estas técnicas pueden ser útiles para promover la sanación, no deben considerarse un sustituto de atención médica profesional. Si en algún momento estás experimentando problemas de salud y acudes a estas técnicas, es maravilloso, pero es importante que consultes a un médico o a un profesional de la salud. En el budismo también vemos que se aplican diferentes símbolos. Uno de ellos es el antakarana, que es un término que se refiere al caminar por el camino correcto. Se refiere y se considera una de las 4 virtudes nobles en el budismo, junto con la verdad, que es la saka, la disciplina, que es la sila, y la paciencia, que es khanti. La antakarana se refiere a la práctica de seguir el camino espiritual correcto y evitar acciones que puedan causar sufrimiento a uno mismo o a los demás. Esto incluye el cultivo de la atención plena, la compasión, el amor, la práctica de la disciplina, la paciencia. Ellos creen que seguir el camino correcto es esencial para poder alcanzar esa liberación y esa iluminación. La práctica del antakarana es considerada una parte fundamental del camino hacia la liberación y la iluminación y se considera esencial para poder lograr la paz y el equilibrio en la vida. Hay otros tipos de símbolos que se utilizan en el budismo para representar diferentes aspectos de la filosofía y sus prácticas. Ellos están, por ejemplo, la rueda de la ley, Dharma Chakra, el loto, Padma, el elefante, la estatua de Buda sentado en una posición de meditación, el árbol de Bodhi, el ojo de Buda, el diamante o Vajra y el espejo. Esta rueda, vamos a hablar de cada uno de ellos. Esta rueda de la ley es un símbolo importante en el budismo que se refiere a la enseñanza del camino de Buda hacia la iluminación. La rueda de la ley se representa con una rueda con 8 rayos que simbolizan los 8 pasos del camino de Buda hacia la iluminación. Ya hablamos anteriormente de esto. La rueda de la ley también se conoce como el Dharma Chakra, que significa rueda de ley o rueda de la enseñanza en sánscrito. Esta rueda se asocia a la enseñanza de Buda y se utiliza como un símbolo de protección y de buena fortuna. En el budismo se cree que esta rueda simboliza la enseñanza del Buda hacia su camino de iluminación. Se utiliza como un recordatorio de que, siguiendo el camino del Buda, podemos alcanzar la sabiduría y la paz interior. La rueda también se asocia con la idea de que Buda enseñó un camino que todos podemos seguir para alcanzar la iluminación y liberarnos de ese sufrimiento. Los 8 rayos de la rueda
de la ley son los 8 pasos del camino de Buda hacia la iluminación. Se le conocen también como el noble octuple sendero, ¿sí? O los 8 pasos, como hablamos, la correcta comprensión, la correcta intención, la correcta palabra, la correcta acción, la correcta forma de vivir, el correcto esfuerzo, la correcta atención, la correcta concentración. Estos 8 pasos se les consideran los pilares del camino del Buda hacia la iluminación y se consideran esenciales para vivir de una manera ética y alcanzar la paz interior. Al seguir este camino se puede alcanzar una mayor comprensión de uno mismo y del mundo que nos rodea, lo que a su vez nos puede llevar a un mayor sentido de paz y de felicidad. Por otro lado, el loto o Padma en sánscrito es un símbolo que representa la pureza y la perfección y se asocia con la iluminación. El loto es una flor que crece en el agua y se considera un símbolo de la pureza, ya que crece a través de la oscuridad y el barro y florece como una flor hermosa y pura. En el budismo, el loto se asocia como un símbolo de perfección y se cree que representa la iluminación y el despertar espiritual. Se dice que el loto simboliza la capacidad de las personas para surgir de la oscuridad y el sufrimiento y alcanzar la iluminación y la paz interior. También se utiliza como un símbolo de la unión de la mente y el cuerpo y se cree que representa la armonía y la unidad. En las prácticas budistas, por lo general se utiliza mucho la flor de loto como objeto de meditación. Al sentarse en una posición de loto y concentrarse en la flor, se puede cultivar una mente más clara y una mayor conciencia de uno mismo. También se puede utilizar la imagen de la flor de loto como una forma de recordar la importancia de cultivar la compasión y la aceptación hacia uno mismo y hacia los demás. También se utiliza en ceremonias budistas como en el ofrecimiento de flores a los budas, a los bodhisattvas, durante el servicio budista. Ofrecer flores de loto simboliza la pureza del corazón y la intención de seguir el camino del budismo. El loto también se utiliza como decoración en los templos y lugares sagrados. Puede ser muy útil, como dijimos, en la meditación para poder enfocar la atención y cultivar la presencia mental. Algunas maneras de utilizar el loto en la meditación puede ser, número 1, imagina un loto floreciendo en el centro de tu pecho. Durante esa meditación puedes imaginar cómo va floreciendo. Y esto te puede ayudar también a enfocar la atención en el presente y cultivar la presencia mental. También puedes visualizar un loto en el centro de la mente. Esto te ayuda a cultivar la claridad y la concentración. También lo puedes utilizar como un objeto de meditación para poder ayudarte a enfocar la atención. Esto lo puedes hacer, por ejemplo, cerrando los ojos, visualizando mentalmente una flor de loto. Puedes concentrarte en la forma, en el color de la flor y tratar de verla con todo detalle. Al hacerlo, puedes intentar liberar cualquier pensamiento distraído y centrar tu atención en la flor. También puedes colocar una imagen, una flor de loto en un lugar visible mientras meditas. Al ver la flor, puedes recordar su simbolismo y tratar de cultivar las cualidades que representa: la pureza, la iluminación, el despertar.
También puedes utilizarla como una forma de recordar tus intenciones y objetivos de meditación. Por ejemplo, puedes decirte a ti mismo: al igual que la flor de loto florece a través de la oscuridad y el barro, mi mente puede florecer a través de las dificultades y obstáculos. Si te sientes cómodo, puedes sentarte en una posición de loto también mientras meditas. Esta es una postura de meditación tradicional en el budismo y se dice que ayuda a cultivar la concentración y la claridad mental. Entonces puedes utilizar la flor de loto como una herramienta de meditación. Recuerda no aferrarte demasiado a ella y dejar que tu atención fluya libremente. Por otra parte, también nos hablan de el elefante, ¿verdad? El elefante es un símbolo de la fuerza, de la sabiduría, de la estabilidad para el budismo. El elefante se asocia a menudo con la figura de Buda, ya que se dice que el Buda tenía un elefante blanco llamado Astín, que le ayudó a alcanzar la iluminación. Además, en el budismo el elefante se utiliza como una metáfora para poder ilustrar la importancia de la memoria, de la atención plena. Se dice que el elefante tiene una excelente memoria y es capaz de recordar cosas durante mucho tiempo, lo que se considera una cualidad valiosa en el camino hacia la iluminación. Además, el elefante se mueve lenta y cuidadosamente, simbolizando la importancia de prestar atención plena al presente y de no distraerse por el ruido o la agitación del mundo. En resumen, el elefante es un símbolo importante que representa la fuerza, la sabiduría, la estabilidad, la memoria, la atención plena. Esto me recuerda mucho a la película Zootopia. No sé si la han visto, de Disney, y es una película de animación que sigue la historia de una conejita llamada Judy Hopps, que se convierte en la primera oficial de policía de Zootopia en una ciudad, dominada por animales, ¿sí? En la película, los elefantes tienen un papel importante como símbolo de la sabiduría y la estabilidad. Desde una perspectiva budista se podría reflexionar sobre cómo los elefantes en la película representan la sabiduría y la estabilidad, y cómo estas cualidades son valiosas en la vida y en el camino hacia la iluminación. Además, se podría reflexionar sobre cómo la historia de esta conejita muestra la importancia de tener perseverancia y determinación para alcanzar nuestras metas, incluso cuando enfrentamos obstáculos y desafíos. Otra reflexión budista que se podría hacer sobre la película es acerca de la temática de la inclusión y la aceptación. En Zootopia se presentan diferentes razas y especies de animales que viven juntos en armonía, lo que podría ser una metáfora para ilustrar la importancia de la tolerancia y la aceptación hacia los demás. En el budismo, la aceptación y la compasión hacia uno mismo y hacia los demás son valores importantes, y la película podría ser una gran oportunidad para poder reflexionar acerca de estos temas. Entonces, los elefantes son utilizados en metáforas budistas que involucran a estos grandes animales, ¿sí? Para enseñar diferentes conceptos, valores importantes como la sabiduría, la compasión, la paciencia, la interconexión, la interdependencia de todas las cosas. Por ejemplo, lo podemos ver en esta metáfora. Como un elefante que nunca olvida, debemos cultivar la sabiduría y la comprensión profunda a través del estudio y la meditación. Como un elefante compasivo, debemos cultivar la compasión y la empatía hacia los demás. Como un elefante paciente y determinado, debemos seguir adelante en nuestras prácticas budistas y en nuestras vidas en general, sin importar lo difíciles que puedan ser las cosas. Como un elefante que vive en manada y es muy social, debemos reconocer la interconexión y la interdependencia de todas las cosas en el universo.
También podemos utilizar en meditación los elefantes, sentados tranquilamente, respirando suavemente y siendo completamente presente en el momento. También esto te puede ayudar a enfocar la atención y a desarrollar la concentración. También puede ser útil utilizar la imagen de un elefante para poder desarrollar la compasión y la empatía durante la meditación. Por ejemplo, puedes imaginar un elefante rodeando a sus crías con amor y protección y luego tratar de cultivar esa misma sensación de compasión y amor hacia sí mismo y hacia los demás. En el Sutta del elefante blanco es una historia que se encuentra en el Canon Pali, que es una colección de textos sagrados del budismo, Theravada. En esta historia se relata cómo el rey del elefante blanco, que es un símbolo de la sabiduría y la claridad mental, aparece ante un grupo de monjes y les enseña sobre la importancia de la compasión y la sabiduría. En la historia, el rey del elefante blanco explica a los monjes que la compasión es la base de todas las virtudes y que la sabiduría es la clave para alcanzar la iluminación. También les dice que la práctica del Dharma, que es el camino espiritual del budismo, requiere una mente clara y un corazón compasivo. En resumen, la enseñanza principal del Sutta del elefante blanco es que la compasión y la sabiduría son fundamentales para poder alcanzar ese despertar espiritual y vivir de una manera plena, significativa. Esta historia también subraya la importancia de cultivar una mente clara y un corazón compasivo a través de las prácticas del Dharma y de vivir de acuerdo a los valores del budismo. Por tanto, les dejamos todas estas enseñanzas, toda esta información para que ustedes sigan aprendiendo, conociendo más acerca de este camino y enseñanzas del Buda y encontrar aquello que mejor funcione para ti. Les mandamos un muy fuerte abrazo a cada uno de ustedes, recordando lo importante que es encontrar su propio camino y significado en la vida. Les mandamos un fuerte abrazo y nos seguimos escuchando en las próximas entregas de los grandes maestros espirituales. Recuerda compartir y darle like. Nos vemos pronto.